de un lado y de otro un doblaje? Bueno, está todo muy relacionado, ¿no? Al final los dobladores son directores y la labor de dirección tiene cosas muy bonitas, ¿no? Sobre todo cuando tienes un material bueno, ¿no? Una buena película o una buena serie de dibujos animados, ¿no? Darle vueltas a esa película para decidir primeramente el reparto. El reparto es algo fundamental, ¿no? Acertar con un buen reparto ya te facilita mucho luego el trabajo, porque si tú le pones al doblador adecuado para hacer a determinado personaje, pues posiblemente luego en sala es mucho más fácil, ¿no? Ese doblador, si es el adecuado, llega y pum, a la primera o muy rápidamente le pilla al personaje. Si te equivocas y le has puesto a un doblador que quizás no era el adecuado para ese personaje, pues de entrada vas a tener que trabajar más para acoplar la voz de ese doblador con el personaje, ¿no? Es un trabajo, por otro lado, un poco cansado, porque tienes que estar a veces pues eso, no solamente a lo que hacen dobladores, sino a lo que hacen todos. Tienes que estar pendiente también del texto, de que el texto, bueno, pues siempre hay correcciones a hacer en sala, hay que escuchar lo que se va doblando, y que no se te escape ningún detalle, que no se meta la pata en nada, bueno, no sé, y al mismo tiempo, pues lo que es llevar propiamente lo que nosotros llamamos la convocatoria, ¿no? Pues bueno, pues lo que es la pequeña organización de la sala, ¿no? El doblador en ese sentido, pues él está mucho más relajado en el sentido de que, bueno, él hace su take, su doblaje puntual, entra en sala, hace ping-pong y si el director se lo da por válido, pues bueno, pues se va a la sala de espera, continúa esperando y, bueno, no tiene una responsabilidad tan evidente con la película, ¿no? El director es el responsable y si hay algún problema o hay algún fallo o algo que está mal, pues bueno, pues es a él al que le van a pedir las cuentas, ¿no? Sí, el director tiene que ser un poco como, salvando las distancias, ocurre en todas las actividades artísticas, ya sea teatro o cine, tiene que tener una visión global de todo y un cierto dominio de cada uno de los aspectos. Tiene que ser un poco doblador, un poco ajustador y un poco productor, porque hay que sacar adelante una convocatoria. Estás trabajando para una empresa. ¿Y cuánto se tarda más o menos? Ya no hablemos de una serie de 26 capítulos porque ya sabemos que eso serían muchas semanas. Pero una película así de hora y media, como podría ser cualquiera de las de Garfield, un poco más, ¿cuánto tiempo se tarda más o menos aquí en Euskadi en hacer un doblaje completo? Depende mucho de la cantidad de diálogo que haya, de la cantidad de texto que haya. Hay películas de hora y media que tienen muchos tiempos muertos en cuanto a diálogo y hay otras que no callan. Pues eso varía mucho. Por otra parte, en el cuánto se tarda, habría que aclarar qué es lo que se entiende porque el proceso global es bastante complejo. El proceso desde que se empieza el doblaje, desde que se empieza a dirigir hasta que se termina la dirección. Es que antes de dirigir hay una labor de traducción, de ajuste, de reparto, como decía Sede, y posteriormente, después de doblar en sala, hay que mezclar sonidos, hay que ajustar volúmenes, etcétera, etcétera. Desde el momento en que entra en sala, una película de hora y media que tenga como Garfield relativamente, tampoco tenía este estilo nuestro, ¿qué podían ser? ¿4 días? Sí, ¿no? 3 y pico. Entre 3 y 5 días. 5 días de doblaje con convocatoria de 8 horas. O sea, 8 horas de doblaje. Muy bien. Pues ya sabéis cómo se dobla más o menos una película. Luego, perdona, luego, por ejemplo, sin embargo, a la hora de doblar dibujos animados así, bueno, yo creo que igual de manera, vamos, en una serie estándar, pues bueno, pues pueden estar un capítulo después que dura media hora escasa, ¿no? 25 minutos, así. Pues yo creo que puede ser más o menos lo que es una convocatoria, un día, un poco menos, ¿no? Quizás, ¿no? Pero luego pasa con series como pasaba con Dragon Ball,
que tienen tantos capítulos y que además, bueno, no sé si por el propio carácter de la serie, pues es un poco también batalla, ¿no? Es un poco gamberrada también. Entonces, quizás por ese mismo espíritu de gamberrada a veces también te permite una cierta holgura en el trabajo, porque incluso ese ambiente de holgura, pues incluso hace que el doblaje salga más acorde con el espíritu de la serie, ¿no? Entonces, pues al final llegabas a doblarlo en vez de un capítulo, en doblarlo en 8 horas, pues lo doblabas en 6 o incluso en 5, ¿no? Teniendo en cuenta que es una serie que ha tenido, no sé los que tiene, pero bueno, 300 o los que sean, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando llevas ya 50 hechos, pues todo va mucho más rápido, ¿no? Más de 500 encima, Más de 500, se espera, se ha retomado otra vez el proyecto, por lo que igual el año que viene o dentro de 2 años hay la última etapa. Gran noticia, a ver si viene, porque está el sector un poco... Pues claro, sí. De los personajes que habéis doblado, de los tantísimos que algunos igual hasta no os acordáis, ¿cuál os ha hecho sentir una satisfacción profunda como profesionales de doblaje? Da igual, tanto imagen real como animación o cualquiera, o sea, la cosa es el personaje o el actor o... No sé, bueno, yo, mira, antes has mencionado a la serie Doctor Who, que hizo el primer Doctor Who, y luego cambiaron al actor y me tocó a mí, a David Tennant, que además, ya mirando en internet, me hizo gracia porque, bueno, pues es un actor inglés, bueno, yo creo que es un buen actor, y él tenía desde pequeño la idea de interpretar al Doctor Who. Bueno, el Doctor Who ha tenido diferentes versiones desde los años 60, ¿no? Y bueno, pues cuando se hizo mayor, una de estas le tocó ser el Doctor Who. A mí ese personaje, por ejemplo, me ha gustado bastante, porque era un personaje muy variado, muy dinámico, con puntos humorísticos y con puntos, bueno, no muchos, pero con sus momentos también dramáticos. Entonces, era un personaje muy variado. Por otro lado, tenía un punto de reto porque hablaba bastante rápido, con cambios muy rápidos, entonces, bueno, pues había que estar bastante atento, ¿no? Y además, pues muchas veces el vocabulario que se empleaba, como era una serie de ciencia ficción, pues el vocabulario tampoco era fácil, es decir, tenías que meter un tocho en boca con todos esos cambios interpretativos, etcétera, pero además diciendo muchas veces palabras extrañas, ¿no? De pseudotécnicas, ¿no? Y así, ¿no? Y luego también tengo muy buen recuerdo de una película, bueno, no es una película muy conocida, de hecho yo ni me acuerdo quién es el director, pero es una película que se titula Ecus y que el protagonista era Richard Burton y un chaval joven, creo que se llama Peter Peer, que la película estaba interpretada fundamentalmente por actores de teatro ingleses. Una película sobre un chaval con muchos problemas, psicológicos. Richard Burton es el psiquiatra, y era una película, bueno, no es una película comercial, pero era una película que tenía, pues bueno, tenía muchos primeros planos. Entonces, claro, tienes que encajar mejor a todos los niveles, no solamente encajar la frase en la boca, sino tu interpretación tiene que ser mucho más precisa, porque la cara del actor se está viendo continuamente en primeros planos y bueno, pues están viendo todos los gestos y todos los matices, ¿no? Y bueno, creo que fue bastante costoso el doblaje. En ese caso, no sé si la película es de hora y media o algo así, pero recuerdo que aquella película, por ejemplo, tardamos mucho en hacerlo, tenía mucho texto, era todo texto, todo primeros planos, y si, como decía Félix, una película pues, puede estar ahí entre 4 o 5 días, pues siempre llegó al fueron 8 al final, ¿no? Y bueno, esos dos. Yo me acuerdo de los tiempos en que de vez en cuando nos caía algún caramelo en forma de película que había que doblar en euskera, pues de los años 60 o 70
de las clásicas de cuando Al Pacino, Robert De Niro eran jóvenes, pues Tarde de Perros, Toro Salvaje, de Scorsese, Casino, todas esas. Y a mí me tocó algún caramelo de esos, eran películas que ya se cuidaban mucho desde el principio, lo que decía antes, la adaptación se cuidaba, no había excesiva prisa, y al no haber excesiva prisa y todo el mundo estar convencido de que había que hacerlo con cierto mimo porque ya era un clásico, pues la verdad es que fue un regalo. Recuerdo a Jack Lemmon de joven también, en Días de Vino y Rosas, y más recientes en estas series americanas que están teniendo o han tenido mucho éxito, la de Héroes, pues me tocó hacer el padre de la chica, de la rubia, de la protagonista. Y esa estaba muy bien hecha y tenía mucho registro. Se me ha olvidado comentar, claro, es un dato muy importante también, en las 2 temporadas que se hablaron de Heroes, aquí tenemos pues, a Noah Bennett y por su parte tenemos a Peter Petrelli también. Es importante decirlo porque son cosas importantes. Se acabó aquella serie, fue una pena. Sí. Sí, porque estuvo muy premiada. Creo que hubo algún problema con los actores, Sí, pero hubieron 2 temporadas que no se doblaron en euskera. No, claro. No, pero es que para que se doble en euskera, primero claro, se tiene que hacer en América. Y se dejó de hacer, se dijo que era por problemas. Bueno, una pena. Bueno, también me acuerdo que hiciste con los caramelos que dijiste Lawrence de Arabia, Sí, protagonista. Peter O'Toole, de joven. Sí, sí. Y bueno, Perdona, Joseba.